Continuando con los ejemplos, vamos a ver en este caso el ejemplo correspondiente a una esfera conductora que tiene una carga neta. En este caso la esfera conductora tiene un radio, vamos a denominarlo R, y posee una carga total Q. Lo que nos pide el ejemplo es determinar el potencial eléctrico en cualquier punto, tanto dentro como fuera de la esfera. Para ello vamos a recordar algunos de los resultados que obtuvimos en el ejemplo 22.5 de la sección 22.4 de la última clase para determinar el potencial correspondiente. De ese ejemplo encontramos que por fuera de la esfera el campo eléctrico lo podíamos representar de la misma manera que si la carga hubiera estado concentrada en el centro de la esfera y tuviera la distribución de una carga puntual Q. Mientras que dentro de la esfera conductora el campo eléctrico era igual a cero. Vamos a hacer una consideración. En este caso vamos a considerar que el potencial igual a cero está en un punto muy lejano, en el infinito, tal como se hizo para una carga puntual. Para ello vamos a considerar la esfera conductora. Vamos a ubicarnos a partir del centro, a partir del cual vamos a medir la distancia de manera radial. Esta esfera tiene un radio R, y como es una esfera conductora, las cargas están ubicadas en la parte exterior, en la superficie exterior, y de manera uniforme. Como habíamos visto, el campo eléctrico era cero en el interior, obteníamos un valor máximo en el radio externo de la esfera, que correspondía a la intensidad de campo eléctrico que hubiera tenido si toda la carga hubiera estado ubicada en el centro de la esfera. Y a partir de ahí se iba disminuyendo exactamente con la misma ecuación en función de la distancia. De esa manera, y teniendo en cuenta la relación entre potencial y campo eléctrico, obtenemos la expresión del potencial, que tiene exactamente la misma forma que la de una carga puntual ubicada en una región del espacio. Entonces, a partir del radio de la esfera comienza a disminuir siguiendo esa expresión. Pero, ¿qué es lo que sucede en el interior? Dado que las cargas están distribuidas uniformemente y que no hay un campo eléctrico en el interior, al no haber un campo eléctrico en el interior, no puede haber una fuerza y por lo tanto no se puede realizar un trabajo. Esto significa que al no haber no se puede realizar un trabajo, no hay una diferencia de potencial. Por lo tanto, el potencial en el interior de la carga es siempre igual entre dos puntos cualquiera ubicados en la superficie. Otra forma de verlo es que si en el interior digamos, al no haber una diferencia de potencial, no hay una diferencia de energía. Por lo tanto, la energía en el interior de la carga es exactamente la misma. Esto tiene un corolario interesante que tiene que ver con muchas de las aplicaciones que sin darnos cuenta vemos casi cotidianamente. Una de las características que tiene el aire y que lo diferencia del vacío, a pesar de que muchas veces lo igualamos en estas circunstancias, es que en realidad, como está compuesto de gases, estos gases tienen la posibilidad de ionizarse, esto es, ganar o perder carga, con lo cual adquieren sus moléculas una carga neta. Entonces, bajo ciertas circunstancias, esto hace que estas partículas, estas moléculas cargadas,
puedan desplazarse como lo harían en un conductor. Por eso decimos que el aire se convierte en un conductor una vez que está ionizado. Y uno de los requerimientos para que esto suceda es que tiene que haber una intensidad de campo eléctrico que es aproximadamente de 3 millones de volts por metro. A partir de ahí vamos a obtener una intensidad máxima o de ionización del campo eléctrico, con lo cual lo podemos asociar a través de la ecuación que hemos visto a una intensidad o un potencial eléctrico. Por ejemplo, si tuviéramos una esfera de 1 centímetro de radio conductora en el aire, una vez que logramos un potencial de 30.000 volts con respecto a tierra, esto provocaría que el aire alrededor de esa esfera se ionizara. Otra de las consecuencias que tiene es, por el contrario, cuando tenemos un conductor con una curvatura muy pequeña, como puede ser, por ejemplo, un filo o una punta, el potencial sigue siendo proporcional al radio. Quiere decir que con menor potencial eléctrico vamos a lograr alcanzar esas intensidades de campo eléctrico. Este efecto lo que provoca es que se consigue alrededor de una cierta región del espacio que el aire se ionice. Esto significa que las cargas eléctricas tienen una mayor facilidad para desplazarse, y este es el efecto punta o el efecto pararrayos. Por ello es que observamos que muchas veces los pararrayos tienen digamos, están terminados en una punta, mientras que, por ejemplo, a medida que el rayo es mayor, la posibilidad de estas descargas eléctricas son menores. Una de las formas donde lo vemos cotidianamente es, por ejemplo, en las antenas de los vehículos, que siempre se encuentran rematados en un objeto un poco mayor, en una esfera de mayor diámetro que la antena, y esto lo que posibilita, o lo que evita, mejor dicho, es que el aire se ionice, o sea, se requiere una mayor diferencia de potencial. En el siguiente ejemplo, siguiendo con el cálculo de potencial eléctrico, vamos a analizar una línea infinitamente larga que se encuentra cargada. Vamos a suponer que esta línea tiene una densidad lineal de carga, o una carga por unidad de longitud, que es constante, la vamos a denominar lambda, y que a su vez vamos a obtener, o vamos a analizar a partir de una cierta distancia el potencial eléctrico. Entonces, lo primero que nos planteamos es cómo es la distribución de campo eléctrico. Esto lo obtuvimos en el ejemplo 21.10 de la sección 21.5, en donde, o también en el ejemplo 22.6 de la sección 22.4, en donde el campo eléctrico, debido a una línea suficientemente o infinitamente larga, tenía esta expresión y dependía exclusivamente de la densidad de carga lineal, independientemente de cuál fuera el largo de la línea. Teniendo en cuenta esto y aplicando las ecuaciones de potencial que hemos visto, nos encontramos con que la diferencia de potencial, debido a que a medida que nos alejemos, la intensidad de campo eléctrico va variando. Para obtener la diferencia potencial de un punto A respecto de un punto B, aplicamos la solución integral, y resolviendo esta integral llegamos a la conclusión de que está en función del logaritmo natural del radio B respecto del radio A. Ya acá no podemos establecer como solución una potencial igual a cero en el infinito, porque sería imposible de resolver. Entonces simplemente lo que hacemos es utilizar el concepto que estuvimos viendo a lo largo del desarrollo, en donde el potencial en el punto B lo vamos a hacer igual a cero en un punto que está a una distancia radial arbitraria, pero que es finita, y la vamos a denominar R sub 0. Así, la solución nos va a quedar que el potencial
en este caso en el punto A, respecto de 0, ya que el punto B lo igualamos a 0, nos queda en relación a esta expresión. Ahora bien, si en lugar de considerar que la línea es muy delgada o es simplemente lineal, consideramos que tiene un espesor, con lo cual nos llevaría a una línea con forma cilíndrica, bastaría con hacer que el potencial fuera 0 cuando el radio es igual al radio de ese cilindro, y esta solución sería válida siempre para radios mayores que el radio del cilindro, ya que, como vimos en el ejemplo anterior, en el interior de esta línea conductora o metálica, el campo eléctrico es 0 y el potencial es constante. En este caso, en lugar de tener una línea larga, en este ejemplo nos plantea un anillo que está cargado uniformemente y nos pide determinar cuál es el potencial en un punto P que se encuentra alejado a una distancia X del centro de ese anillo y en forma completamente perpendicular. Entonces, lo primero que vamos a tomar como parte de la solución es considerar que vamos a dividir la carga que está uniformemente distribuida a lo largo del anillo en pequeñas unidades de carga o diferenciales de carga, y si consideramos que esta distribución es uniforme, como habíamos visto, va a depender del diferencial de longitud que consideremos. Como el punto de observación se encuentra a una distancia fija del centro de la circunferencia, cualquier diferencial de longitud, cualquier diferencial de carga que consideremos va a estar exactamente a la misma distancia, en donde esa distancia va a estar dada por la separación del punto respecto de la anilla y el diámetro de ese anillo. Incorporando esto a la solución de la ecuación que habíamos observado para un diferencial de carga, integrando una integral de línea a lo largo de toda la circunferencia, llegamos a la siguiente expresión, en donde la solución va a depender, la intensidad de campo, perdón, el potencial eléctrico va a depender de la distancia que nos ubiquemos, pero también del diámetro del anillo, ya que si el anillo es más grande, esta distancia se incrementa. Cuando la distancia es mucho mayor que A, podemos despreciar este término, con lo cual la solución nos queda aproximadamente de esta forma y es similar a la de una carga puntual que tiene una carga total Q y que se encuentra ubicada a una distancia X, lo cual se asemeja a el resultado o a las observaciones que habíamos hecho también en el caso de la esfera cargada. Siempre y cuando estemos suficientemente alejados, los resultados de una distribución cualquiera de cargas no difieren sustancialmente de una carga puntual que esté ubicada en algún punto en esa misma región. En el caso, otra solución también sería, basándonos en el ejemplo 21.9 de la sección 21.5, podríamos calcular el potencial integrando a través del campo eléctrico, ya que en la distribución del campo eléctrico es uno de los datos que teníamos en ese ejercicio. Ahora bien, habíamos visto en la clase anterior que en el ejemplo del dipolo podíamos encontrar distintos puntos que tenían, que se ubicaban equidistante de las cargas y que todos ellos tenían un potencial igual a 0. Esto nos permitía ubicar una región del espacio en donde teníamos distintos puntos con potencial igual a 0 que lo podíamos unir a través de una línea imaginaria, y si esto lo extendíamos en las dos dimensiones, encontramos una superficie en donde ese potencial fuera 0. Y habíamos denominado, le habíamos llamado a esa región del espacio una superficie equipotencial. Entonces, volviendo sobre ese concepto, una superficie equipotencial es una superficie en el espacio en donde se tiene la misma cantidad o el mismo potencial eléctrico en cualquiera de los puntos.
Este mismo análisis que hicimos para el potencial igual a cero lo podríamos haber hecho para cualquier potencial. Podemos definir infinitas superficies equipotenciales del valor de potencial máximo hasta el potencial cero o un potencial mínimo negativo, en el caso de una carga negativa. Pero estas superficies equipotenciales tienen la característica de que nunca se tocan o se intersecan, o sea, nunca se cortan entre sí. Siempre están ubicadas de manera separada. Otra característica que tienen es como el potencial es el mismo en toda su superficie, si una carga se estuviera desplazando por algún motivo sobre esta superficie imaginaria o ideal, desde un punto a otro, al no haber una diferencia de potencial, la energía potencial eléctrica permanece constante y por ello no se realiza trabajo. Esto es que, dado que tienen todo el mismo potencial, la diferencia de potencial siempre es cero. Una de las características que habíamos estado viendo anteriormente, en el capítulo anterior, es que podíamos representar al campo eléctrico y su intensidad teniendo en cuenta o dibujando las líneas de campo. Recordemos que por definición estas líneas de campo eran tangentes al campo eléctrico en un determinado punto. Quiere decir que si ubicamos un punto sobre una de estas superficies equipotenciales, vamos a poder definir, en este caso, el campo eléctrico en ese punto. Si hiciéramos lo mismo con distintas superficies equipotenciales, obtendríamos entonces estas líneas de campo. Volviendo al concepto que habíamos visto antes, si no tengo una diferencia de potencial, dijimos que el trabajo era igual a cero. Reemplazando por la ecuación del trabajo, poniéndolo en función de la distancia, quiere decir que en realidad este desplazamiento que vamos a tener en la carga tiene que estar ubicado a 90 grados respecto de la fuerza eléctrica para que el trabajo sea igual a cero, porque la fuerza eléctrica sobre la carga va a existir, dado que hay campo eléctrico, pero dijimos que se estaba desplazando a lo largo de una superficie equipotencial. Entonces la única solución que tenemos es que el ángulo que forma el desplazamiento con la fuerza eléctrica es de 90 grados y por lo tanto, teniendo en cuenta la relación entre fuerza y campo eléctrico, llegamos a la conclusión de que el campo eléctrico, el vector campo eléctrico en un punto sobre una superficie equipotencial, siempre es perpendicular a esta superficie. Generalizando el concepto, las líneas de campo y las superficies equipotenciales siempre son perpendiculares entre sí en cualquier región del espacio en donde exista un campo eléctrico. Esto no quiere decir que el campo eléctrico sea constante en una superficie equipotencial. Si nos fijamos en la imagen anterior, vamos a ver que para una misma superficie equipotencial, como podría ser esta, la densidad de líneas de campo cambia, depende de la región del espacio donde yo me ubique. De esto dicho de otra manera, quiere decir que la intensidad de campo en este punto seguramente va a ser mayor que la intensidad de campo en otro punto sobre esa misma superficie equipotencial. El potencial en la superficie equipotencial va a ser el mismo, pero la magnitud y obviamente dirección y sentido del campo eléctrico no es la misma. ¿Qué sucede en el caso de un conductor? Bueno, una de las características que habíamos visto cuando un conductor tiene una carga neta es que digamos, estas cargas se distribuían sobre la superficie del conductor, pero además lo hacían de manera uniforme debido a que tienen movilidad, sobre ellas existe, por ser del mismo signo, una fuerza de repulsión, tienden a alejarse unas de otras hasta alcanzar un equilibrio. Una vez que se alcanza el equilibrio, quiere decir que estas cargas no se están moviendo, no tienen desplazamiento. Por lo tanto, no hay posibilidad de que exista
o que haya un trabajo en esta superficie. Estamos en un caso de un equilibrio electrostático. Otra forma de describirlo es que es una superficie equipotencial, o sea que una superficie de un conductor es siempre una superficie equipotencial. Y por lo tanto, y en relación a lo que habíamos observado anteriormente, siempre el campo eléctrico en una superficie equipotencial es perpendicular a esta superficie. Dicho de otra manera, el campo eléctrico es siempre perpendicular a la superficie de un conductor que tenga una carga neta. Esto mismo lo habíamos observado también en el ejemplo de la esfera, ya que todo el análisis que hicimos es radial. Quiere decir que en cualquier punto de la superficie de esa esfera cargada, siempre el campo iba a estar ubicado de manera perpendicular a la misma en cualquier lugar que hiciéramos el análisis, y por lo tanto también se cumple esta misma hipótesis que estuvimos planteando recién. Bien, dicho esto, uno de los objetivos, una de las razones de este capítulo era encontrar estas relaciones entre el potencial en varios puntos y con ello determinar cuál es el campo eléctrico. Una de las, o mejor dicho, conocido el campo eléctrico, podíamos determinar el potencial. Lo que queremos ver, o lo que se pretende ver también en este capítulo, es la relación inversa, o sea, conocido el potencial, o cuál es la distribución de estos potenciales eléctricos, de estas superficies equipotenciales, poder determinar cómo es el campo eléctrico, tanto en su magnitud como en su dirección y sentido. Para ello, vamos a partir de el concepto de diferencia de potencial del punto A respecto del punto B, que lo encontrábamos analizando en una región del espacio entre dos puntos, cómo era el cambio de potencial. Bien, como el cambio de potencial teníamos que hacerlo desde B hasta A, invirtiendo la ecuación, invirtiendo los límites del análisis para ir desde el punto A hasta B, me queda que tengo una variación inversa de la diferencia de potencial. Recordemos que si íbamos alejándonos, en el caso de una carga positiva, el potencial era positivo, por lo tanto, si voy desde B hasta A, el potencial era negativo. O sea, básicamente esta expresión lo que nos está diciendo es ese concepto. O sea, que si nos acercamos desde B hasta A, que es un punto más cercano a una carga positiva, el potencial, la diferencia de potencial es menor, es negativa. Recordando la ecuación que habíamos obtenido anteriormente, en donde obteníamos la diferencia de potencial a partir del campo eléctrico e igualando ambos términos de la expresión, llegamos a esta expresión en donde ambos límites tienen que ser exactamente iguales, y generalizando el concepto, dado que los límites de integración son exactamente iguales para ambos, podemos decir que, conocido la diferencia de potencial en una región del espacio, podemos determinar cuál es la dirección y sentido del campo eléctrico analizándolo en un determinado recorrido, en una determinada dirección. Vamos a colocar tanto el campo eléctrico como el desplazamiento en función de sus componentes en el espacio, en donde el vector de campo eléctrico va a tener componentes en los tres ejes X, Y y Z, y lo mismo podemos decir con respecto al desplazamiento, en donde vamos a tener desplazamientos pequeños
en X, en Y y en Z. Obviamente que si tenemos superficies equipotenciales que están ubicadas en el espacio, vamos a obtener que el potencial también es función de las coordenadas X y Z, o sea, vamos a poder definir los potenciales en función de la posición del espacio en un determinado punto. Reemplazando en el análisis que habíamos visto, y como esto es un producto escalar, nos queda que el producto escalar de cada una de sus componentes va a ser igual a 1 cuando los vectores unitarios sean igual a 0, y cuando los vectores unitarios sean distintos, sean perpendiculares, el resultado es igual a 0. Ello nos lleva a la expresión en donde solamente quedan el producto de los módulos en la misma dirección. Quiere decir que el producto de las componentes en el mismo eje. Si consideramos el desplazamiento únicamente según uno de los ejes, esto quiere decir que mantenemos inalterada la posición en los otros dos ejes, o sea que la variación en el eje Y, en este caso, y el eje Z va a ser 0, o sea, vamos a ir variando, vamos a ir desplazándonos respecto al eje X, podemos expresarlo de esta manera. Si despejamos el campo eléctrico, podemos expresar que el campo eléctrico va a ser el resultado de la variación del potencial respecto de ese eje en sentido contrario, con este signo menos que habíamos obtenido, ya que, como vimos, esto respondía a la diferencia potencial dependiendo del sentido en que nos moviéramos. Como en realidad el potencial varía según X, pero también lo hace según Y y Z, no puedo, digamos, la forma de expresarlo en este caso es una derivada parcial, ya que solamente estamos observando la variación respecto de uno solo de los ejes en los cuales puede variar. De la misma forma podemos obtener las expresiones para la variación, que es la derivada parcial respecto del potencial respecto del eje Y lo mismo respecto del eje Z. Componiendo nuevamente todo el sistema, obtenemos que el campo eléctrico va a ser expresado a través de las derivadas parciales del potencial respecto de cada uno de los ejes. Hay una función que es una operación vectorial que le denominamos gradiente. ¿Y en qué se basa el gradiente? El gradiente básicamente es una derivada parcial orientada, o sea, es la derivada de la función f respecto de una variable, en este caso lo hacemos con respecto a los ejes x y z, pero orientada, quiere decir que es únicamente orientada según el eje y y el eje z. Expresándolo de esta manera y siendo la función f una función potencial, en este caso el potencial eléctrico, podemos decir que el campo eléctrico es el gradiente de potencial, es equivalente a la inversa del gradiente de potencial de esa función. Al símbolo con que representamos el gradiente se lo conoce como operador nabla, operador grado, operador del, dependiendo de la bibliografía. Si esta variación fuera radial, como habíamos visto en los ejemplos anteriores, o sea, una carga puntual, o bien una carga esférica, o bien nos ubicamos en una zona muy lejana de una distribución de cargas cualquiera, podemos, en lugar de hacerlo con respecto a los tres ejes, dado que la variación va a ser igual en cualquier dirección radial, podemos expresarlo en su forma polar, en donde el campo eléctrico va a estar dado por la variación del potencial eléctrico siempre que nos movamos radialmente. Esto también nos indica que las superficies equipotenciales a esa distancia son concéntricas y tienen forma esférica. Y con esto damos por concluida la unidad de energía potencial y potencial eléctrico.